Esa tarde descubrí que el amor de 30 años puede romperse en 30 segundos. Me llamo Paola Cervantes, tengo 58 años, y esta es la historia que nunca pensé que tendría que contar. Huelo café recién hecho cada vez que pienso en aquella tarde. No sé por qué. Tal vez porque el café siempre fue nuestro ritual de las mañanas. Tal vez porque ese aroma ya no existe en mi cocina. Déjame contarte desde el principio. Yo había salido de viaje a Guadalajara para visitar a mi hermana Sofía. Ella estaba mal de salud y me pidió que me quedara con ella una semana. Esteban, mi esposo, me dijo que no me preocupara, que él cuidaría la casa, que me tomara mi tiempo. Anda, Paola, tu hermana te necesita. Yo estaré bien aquí. Confié en él, como siempre confié. 30 años de matrimonio construyen esa confianza ciega, ¿verdad? O al menos eso creía yo. Pero al tercer día algo no me dejaba dormir. Una inquietud extraña. Un presentimiento que me apretaba el pecho. Sofía estaba mejor. Ya tenía quien la cuidara. ¿Y yo? Yo sentía que debía regresar. Tomé el primer autobús de la mañana. No le avisé a Esteban. Quería sorprenderlo. Tal vez llevarlo a desayunar a su lugar favorito. Tal vez preparar ese mole que tanto le gustaba. Llegué a la casa cerca del mediodía. El sol pegaba fuerte. La calle estaba vacía, silenciosa. Y entonces lo vi. Un auto estacionado en mi entrada. Un Volkswagen Jetta gris. Yo conocía ese auto. Era el carro de Margarita. Margarita López, la suegra de mi hijo Daniel, la mamá de Lucía, mi nuera. ¿Qué hacía su carro ahí? Me quedé parada frente a la reja. El corazón me latía rápido. Pensé en 1000 razones. Tal vez había venido a dejar algo. Tal vez necesitaba hablar con Esteban sobre los nietos. Tal vez... Abrí la puerta con cuidado. La casa estaba en silencio. Subí las escaleras despacio, paso a paso. El piso de madera crujía bajo mis pies. Y entonces lo escuché. Risas. Risas que venían de mi habitación, de mi recámara. Risas de Esteban y risas de una mujer. Me quedé paralizada en el pasillo. La puerta estaba entreabierta. No sabía si avanzar, no sabía si retroceder, pero algo dentro de mí, algo más fuerte que el miedo, me empujó hacia adelante. Puse mi mano en la puerta, la abrí, y lo que vi ahí, lo que vi en mi propia habitación, cambió mi vida para siempre. Esteban estaba de pie frente a la cama. Tenía 2 maletas abiertas, su ropa doblada sobre el edredón, camisas, pantalones, sus zapatos favoritos, y a su lado, con una blusa en las manos, ayudándolo a empacar, estaba Margarita. Los dos se voltearon al mismo tiempo. Me vieron en la puerta, y ninguno de los dos dijo nada. Yo tampoco pude hablar. Las palabras se me habían ido. El aire se me había ido. Solo pude mirarlos. Y en ese silencio, en ese terrible silencio, supe que todo lo que yo creía, todo lo que yo había construido, acababa de derrumbarse. A veces confiamos demasiado en quien no debemos. ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerte. Antes de contarte lo que pasó en esa habitación, necesito que entiendas quiénes éramos nosotros. Esteban y yo nos conocimos en 1985. Yo tenía 25 años. Trabajaba en una papelería del centro. Él entraba todos los viernes a comprar sobres Manila para su oficina. Siempre me saludaba. Siempre sonreía. Un día me invitó a tomar un café. Acepté. Y ese café se convirtió en 30 años de vida compartida. Nos casamos un 18 de mayo. Llovió ese día. Mi mamá decía que la lluvia en las bodas traía buena suerte. Yo le creí. Esteban era contador, trabajador, responsable. No era el hombre más romántico del mundo, pero era constante. Llegaba a casa todas las noches. Me ayudaba con las cuentas. Jugaba con nuestro hijo Daniel en el patio. Recuerdo las mañanas. Yo preparaba café de olla con canela. Él leía el periódico en la mesa de la cocina. Yo le servía pan dulce, conchas, orejas, sus favoritas. ¿Sabes qué, Paola?, me decía a veces. No necesito mucho para ser feliz. Con esto me basta. Y yo le creía. Criamos a Daniel juntos. Lo vimos crecer. Lo vimos graduarse. Lo vimos casarse con Lucía, una muchacha dulce, educada, hija de Margarita López. Margarita enviudó joven. Crió a Lucía sola. Yo la admiraba por eso. Pensé que teníamos algo en común. Las dos sabíamos lo que era sostener una familia con esfuerzo. Nos hicimos cercanas. Tomábamos café juntas cuando venía a visitar a Lucía. Hablábamos de los nietos, de recetas, de la vida. Yo confiaba en ella.
Confiaba en los dos. Nuestra vida no era perfecta. Teníamos discusiones, como todos. Esteban era callado, a veces demasiado. Yo era intensa, a veces demasiado. Pero nunca imaginé que el silencio de Esteban escondiera algo así. Recuerdo una tarde, fue hace 2 años. Yo estaba en la cocina preparando tamales. Esteban llegó del trabajo más temprano que de costumbre. ¿Pasó algo?, le pregunté. No, solo quería estar en casa, me respondió. Se sentó en el sillón de la sala, prendió la televisión, pero no la veía. Tenía la mirada perdida. Yo pensé que estaba cansado, que había tenido un mal día en la oficina. Ahora sé que ese día, tal vez ese mismo día, algo ya había comenzado. Hubo señales, pequeñas, casi invisibles. Esteban empezó a salir más. Voy a ayudar a Margarita con unas reparaciones de su casa, decía. Voy a acompañarla al banco. Tiene miedo de ir sola. Yo lo dejaba ir. Pensaba que era un buen hombre, un buen amigo de la familia. Qué tonta fui. A veces, cuando estábamos acostados, yo le preguntaba, ¿estás bien, Esteban? Sí, Paola, estoy bien. Pero su voz sonaba lejana, como si ya estuviera en otro lugar. Y yo seguía confiando, porque después de 30 años, ¿qué otra cosa puedes hacer más que confiar? Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Hubo un momento exacto en que todo cambió. Yo no lo vi entonces, pero ahora, con el tiempo, lo veo tan claro como el agua. Fue en la fiesta de cumpleaños de mi nieto Sebastián. Cumplía 5 años. Lucía y Daniel organizaron una reunión en su casa. Había globos, pastel de chocolate, piñata con forma de dinosaurio. Toda la familia estaba ahí. Mis hermanas, los primos y, por supuesto, Margarita. Recuerdo que ese día yo llegué temprano para ayudar a Lucía con la comida. Preparamos pozole, tostadas, agua de horchata. La cocina olía a cilantro y orégano. Esteban llegó más tarde. Dijo que había tenido que terminar unos papeles en la oficina. Entró por la puerta con una sonrisa. Saludó a todos. Cargó a Sebastián en brazos. ¡Abuelo!, gritó el niño con esa alegría que solo tienen los niños. Yo lo vi desde la cocina. Me llené de ternura. Pensé, este es el hombre con el que envejeceré, el abuelo de mis nietos, mi compañero. Qué equivocada estaba. La fiesta transcurrió normal. Los niños jugaron, los adultos platicamos, comimos, reímos. En un momento, fui al baño. Cuando salí, pasé por el pasillo y escuché voces en la sala. Eran Esteban y Margarita. Hablaban en voz baja, casi en susurros. Me detuve. No sé por qué. Algo en el tono me llamó la atención. No podemos seguir así, decía Margarita. Lo sé, respondió Esteban, pero todavía no es el momento. Hubo un silencio. Me estoy cansando de esperar, dijo ella. Dame un poco más de tiempo, por favor. Yo me quedé paralizada del otro lado de la pared. El corazón me latía fuerte. ¿De qué hablaban? ¿Qué estaban esperando? Pensé en entrar, en preguntar, pero algo me detuvo. Miedo, tal vez, o negación. Regresé a la cocina. Lucía me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que solo estaba cansada, pero no estaba cansada. Estaba asustada. Esa noche, cuando volvimos a casa, le pregunté a Esteban, ¿de qué hablabas con Margarita en la fiesta? Él me miró sorprendido. ¿Cuándo? En la sala. Los escuché hablar. Se quedó callado un momento. Luego sonrió. Esa sonrisa que yo conocía tan bien. Ah, eso. Me estaba pidiendo consejos sobre una inversión. Ya sabes que no entiende mucho de esas cosas. Me dio un beso en la frente. Vamos a dormir, Paola. Estás cansada. Y yo le creí, porque era más fácil creer que dudar. Pero a partir de ese día, algo se rompió dentro de mí. Una pequeña grieta, casi imperceptible. Las semanas siguientes fueron extrañas. Esteban empezó a recibir llamadas que no contestaba frente a mí. Salía al patio, hablaba en voz baja, regresaba como si nada. ¿Quién era?, le preguntaba yo. Del trabajo, decía siempre. Un sábado por la mañana, su celular sonó mientras él estaba en la regadera. Lo dejó sobre la mesa de la cocina. Yo estaba preparando el desayuno. Vi la pantalla iluminarse. Margarita. El teléfono vibró 3 veces, 4, 5. No contesté. No lo toqué, pero me quedé mirándolo hasta que dejó de sonar. Cuando Esteban salió del baño, le dije, «Te llamó Margarita». «Ah, sí, debe ser por lo del regalo de Lucía. Ya le marco después». Otra explicación. Siempre había una explicación.
y yo siempre la aceptaba, pero la grieta se hacía más grande. Una tarde, mientras limpiaba el coche de Esteban, encontré un recibo. Era de una florería. Rosas rojas. 12 rosas. Yo no había recibido flores en años. ¿Para quién eran estas flores?, le pregunté esa noche. Él ni siquiera pareció nervioso. Para la secretaria de la oficina. Era su cumpleaños. Todos cooperamos. Guardé el recibo en mi bolsa. No dije nada más. Pero esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, escuchando la respiración de Esteban a mi lado. Una respiración profunda, tranquila, mientras yo me ahogaba en dudas. ¿Estaba volviéndome loca? ¿Estaba inventando cosas que no existían? ¿O estaba viendo lo que no quería ver? Pasaron los meses. La distancia entre nosotros crecía. Ya no tomábamos café juntos por las mañanas. Él salía temprano. Regresaba tarde. Hay mucho trabajo, decía. Y yo asentía. Dejé de preguntar, porque tenía miedo de las respuestas. Me refugié en mi rutina, en mis amigas, en mis nietos, en las telenovelas de las tardes, cualquier cosa para no pensar, cualquier cosa para no sentir. Pero el día que decidí ir a Guadalajara a cuidar a mi hermana, algo en la mirada de Esteban me inquietó. Parecía aliviado, como si mi ausencia fuera exactamente lo que estaba esperando. Vete tranquila, Paola, yo me encargo de todo aquí. Y yo me fui, confiada, ingenua, ciega, sin saber que al regresar, mi vida ya no sería la misma. A veces ignoramos las señales porque duele menos que enfrentar la verdad. ¿Alguna vez has sentido que algo no estaba bien, pero preferiste no preguntar? Cuéntame en los comentarios. ¿Hay algo que nadie te dice sobre el dolor? Que puedes vivir con él durante meses sin siquiera darte cuenta de que está ahí. Yo viví esos meses como un fantasma en mi propia casa. Sonreía cuando debía sonreír. Cocinaba cuando debía cocinar. Limpiaba, planchaba, cumplía con mi papel de esposa. Pero por dentro, algo se estaba muriendo. Y yo no hacía nada para salvarlo, porque reconocer que algo estaba mal significaba enfrentarlo. Y enfrentarlo significaba perder. Perder a Esteban, perder mi matrimonio, perder la vida que había construido durante 30 años. Así que elegí no ver. Elegí creer cada explicación, cada excusa, cada mentira disfrazada de verdad. Me acuerdo de una tarde. Fue como 2 meses antes de mi viaje a Guadalajara. Yo estaba en el mercado comprando verduras para la comida, tomates, chiles, cebollas. De repente escuché una voz familiar. Paola. Era mi comadre Estela, una mujer de mi edad. Llevábamos años de amistad. Nos conocíamos desde que nuestros hijos iban a la misma escuela. Comadre, qué gusto verte, le dije. Pero Estela tenía una expresión rara, como de incomodidad. Paola, necesito decirte algo, me dijo en voz baja. El corazón se me aceleró. ¿Qué pasó? Ella miró alrededor. Nos apartamos un poco del puesto de verduras. Mira, no sé si debería decirte esto, pero el otro día vi a Esteban. ¿Sí? Dije con una sonrisa forzada. ¿Dónde? Estaba en un restaurante, ese italiano que está por la plaza. Estaba con una mujer. Se me heló la sangre. ¿Una mujer? Sí, no la vi bien, pero estaban en una mesa del fondo, muy juntos, hablando. Se veían cercanos. Traté de mantener la calma. Seguro era una compañera del trabajo o una clienta. Esteban trata con muchas personas. Estela me miró con lástima. Puede ser, comadre, puede ser, pero ten cuidado, ¿sí? Me dio un abrazo, me deseó suerte, se fue. Y yo me quedé ahí parada, con las bolsas del mandado en las manos, sintiendo que el piso se movía bajo mis pies. Esa noche no le dije nada a Esteban. Preparé la cena, pollo en salsa verde, su favorito. Comimos en silencio. Él me habló de su día, del tráfico, de un problema con un cliente. Yo asentía, sonreía, actuaba, pero por dentro gritaba. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué no me lo había dicho? ¿Por qué sentía la necesidad de esconderlo? Podría haberle preguntado. Debía haberle preguntado, pero no lo hice, porque tenía terror de la respuesta. Los días siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Cada vez que Esteban salía de la casa, yo me preguntaba, ¿con quién está? ¿A dónde va realmente? Empecé a revisar su ropa. Buscaba señales, perfumes que no fueran míos, manchas de labial, algo, cualquier cosa. Pero Esteban era cuidadoso. Nunca encontré nada. Una noche, mientras él dormía, tomé su celular. Me temblaban las manos. Sabía que estaba mal, que estaba invadiendo su privacidad, pero el dolor era más fuerte que la culpa.
Intenté desbloquearlo, pero tenía contraseña, una contraseña que yo no conocía. Antes nunca había tenido contraseña en su teléfono. Lo dejé donde estaba. Volví a la cama. Me acosté de espaldas a él y lloré en silencio, muy despacio, para que no me escuchara. Al día siguiente, me levanté temprano. Preparé el café, el mismo ritual de siempre. Esteban bajó a desayunar. Me dio un beso en la mejilla, como si todo estuviera bien. «Buenos días, Paola». «Buenos días». Me serví una taza de café. Me senté frente a él. «Esteban, ¿estás contento conmigo?» Él levantó la vista del periódico. «¿Qué clase de pregunta es esa?» «No lo sé. Solo siento que ya no hablamos como antes, que estás distante». Se quedó callado un momento. Luego sonrió. «Estoy cansado, Paola. El trabajo me tiene estresado. Pero todo está bien entre nosotros. ¿Seguro?» «Seguro». Me tomó la mano por encima de la mesa. Me miró a los ojos. «Eres mi esposa. Siempre lo serás». Y yo le creí, porque necesitaba creerle, porque la alternativa era demasiado dolorosa. Pasaron las semanas. Yo seguía cumpliendo con mi rutina. Lavaba, planchaba, cocinaba, sonreía, pero por dentro me estaba desmoronando. Dejé de arreglarme. ¿Para qué? Esteban ya no me miraba como antes. Ya no me decía que me veía bonita. Ya no me abrazaba en las noches. Subí de peso. Dejé de pintarme. Usaba la misma ropa todos los días. Mis amigas me preguntaban si estaba bien. Sí, solo un poco cansada. Mis hermanas me invitaban a salir. Otro día. Tengo mucho que hacer en la casa. Me aislé, poco a poco, sin darme cuenta. Hasta que un día mi hermana Sofía me llamó. «Paola, necesito que vengas. Me siento muy mal. El doctor dice que no es nada grave, pero necesito ayuda». «Claro, hermana. Voy para allá». Le dije a Esteban que me iría una semana a Guadalajara. Esperaba que me pidiera que no fuera, que me dijera que me iba a extrañar, que quería que me quedara, pero no lo hizo. «Ve tranquila, yo me encargo de todo aquí». Y en sus ojos vi algo que me heló el alma. Alivio. Empaqué mi maleta esa misma tarde. Ropa, medicinas, un libro que nunca leí. Antes de irme, me quedé parada en la puerta de nuestra recámara. Vi la cama donde habíamos dormido juntos por tantos años. Vi las fotografías en la pared. Nuestra boda, el nacimiento de Daniel, los cumpleaños, las navidades. Y sentí que estaba despidiéndome de algo, aunque todavía no sabía de qué. Esteban me llevó a la terminal de autobuses. Me dio un beso en la frente. «Cuídate mucho, Paola». «Tú también». Subí al autobús. Me senté junto a la ventana. Lo vi alejarse. Y mientras el autobús salía de la ciudad, mientras las calles familiares se iban quedando atrás, tuve un pensamiento que me aterrorizó. ¿Y si cuando regrese ya no hay nada a lo que regresar? Traté de sacudirme esa idea. Me dije a mí misma que estaba exagerando, que todo estaría bien, que Esteban me estaría esperando. Pero algo dentro de mí, algo profundo y antiguo y sabio, sabía que estaba mintiendo. Los días en Guadalajara pasaron lentos. Cuidaba a Sofía, le preparaba tés, le hacía compañía. Hablábamos de la vida, de los viejos tiempos, pero mi mente estaba en otra parte. Llamaba a Esteban todas las noches. «¿Cómo estás?», le preguntaba. «Bien, todo tranquilo por acá». «¿Comiste bien?». «Sí, no te preocupes». Conversaciones cortas, vacías, mecánicas. Al tercer día, Sofía me dijo: «Ya estoy mejor, Paola. Ya tienes quien me cuide. Si necesitas regresar a tu casa, hazlo». Y entonces sentí esa urgencia, esa necesidad de volver. No era amor lo que me llamaba de regreso. Era miedo. Miedo de lo que pudiera estar pasando en mi ausencia. Tomé el autobús a primera hora de la mañana. Le mandé un mensaje a Esteban: «Ya voy de regreso. Llego al mediodía». Pero él no lo vio, o no quiso verlo. Durante todo el viaje, traté de calmarme. Me repetía a mí misma que todo estaría bien, que llegaría a casa, que Esteban estaría ahí, que me abrazaría, que todo volvería a ser como antes. Pero cuando el autobús llegó a la terminal, cuando tomé un taxi a casa, cuando vi mi calle, el corazón me latía tan fuerte que pensé que me iba a explotar el pecho. Y cuando vi ese Volkswagen Jetta gris estacionado en mi entrada, supe que todo lo que había estado negando, todo lo que había estado evitando, estaba a punto de explotar en mi cara. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Hay momentos en la vida que se quedan grabados en tu memoria con una claridad brutal, como fotografías que nunca se borran, como cicatrices que nunca sanan del todo.
Ese momento frente a la puerta de mi recámara fue uno de esos. Esteban me miraba fijamente. Sus ojos que yo había conocido durante 30 años, de repente me parecían los de un extraño. Margarita estaba a su lado. Sostenía una de las camisas de Esteban, una camisa azul que yo le había planchado apenas la semana pasada. Nadie habló. El silencio era tan denso que podía sentirlo en la piel, como una presión en el pecho, como agua entrando en los pulmones. Fue Margarita quien rompió ese silencio. Paola, yo, pero no terminó la frase, porque no había palabras, no había explicación que pudiera darle sentido a lo que yo estaba viendo. Mi voz salió quebrada, apenas un susurro. ¿Qué está pasando aquí? Esteban bajó la mirada, dejó escapar un suspiro largo, como de resignación, como si hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo. Siéntate, Paola, me dijo. No quiero sentarme, respondí. Quiero que me digas qué está pasando. ¿Por qué está ella aquí? ¿Por qué están empacando tus cosas? Margarita soltó la camisa sobre la cama. Se llevó una mano al pecho. Parecía nerviosa, culpable. Yo debería irme, dijo con voz temblorosa. No, dije con una firmeza que no sabía que tenía. No te vas a ningún lado. Quiero respuestas. Ahora. Esteban se pasó una mano por el cabello, un gesto que yo conocía bien. Lo hacía cuando estaba nervioso, cuando tenía que tomar una decisión difícil. Paola, esto no iba a pasar así. Yo iba a hablarte, iba a explicarte todo. ¿Pero qué, Esteban? Lo interrumpí. ¿Pero me fui de viaje y aprovechaste para hacer esto? Señalé las maletas, la ropa, todo. Él cerró los ojos un momento, respiró hondo, y cuando volvió a abrirlos, había algo diferente en su mirada. Algo que me aterrorizó más que cualquier cosa. Determinación. Paola, Margarita y yo llevamos tiempo viéndonos. Las palabras cayeron como piedras, una por una, pesadas, frías. ¿Viéndose? Repetí. ¿Qué significa eso? Pero yo sabía lo que significaba. Claro que lo sabía. Solo quería que él lo dijera, que lo confesara, que me diera esa verdad que yo había estado negando durante meses. Significa que tenemos una relación, dijo Esteban. Me tuve que sostener del marco de la puerta. Las piernas me temblaban. ¿Una relación? ¿Desde cuándo? Hubo un silencio. 2 años, dijo Margarita en voz baja. 2 años, 2 años. La frase se repetía en mi cabeza como un eco, como un tambor, como un grito. 2 años, repetí. 2 años, y yo sin saber nada. Me sentí estúpida, ingenua, ciega. ¿Cómo no lo había visto? ¿Cómo no me había dado cuenta? Paola, yo quería decírtelo antes, dijo Esteban, pero no sabía cómo. No quería lastimarte. Me reí. Fue una risa amarga, dolorosa. ¿No querías lastimarme? ¿Y crees que esto no me lastima? Él no respondió. Miré a Margarita, esa mujer con la que había tomado café tantas veces, con la que había compartido recetas, con la que había planeado las fiestas de los nietos. ¿Cómo pudiste?, le pregunté. Yo confiaba en ti. Te trataba como a una amiga. Margarita tenía lágrimas en los ojos. Lo siento, Paola. Yo no planeé que esto pasara. Simplemente pasó. Las cosas no simplemente pasan, dije con rabia. Las cosas pasan porque las permites, porque las buscas, porque decides traicionar a la gente que confía en ti. Esteban dio un paso hacia mí. Paola, no le hables así a ella. Yo también tengo la culpa, más culpa que ella. Y en ese momento entendí algo terrible. Esteban la estaba defendiendo, a ella, no a mí, a ella. ¿La estás defendiendo?, le pregunté incrédula. ¿En serio? Solo digo que no es justo que la culpes solo a ella. Yo tomé la decisión de estar con Margarita. Yo empecé esto. ¿Y qué hay de mí, Esteban? ¿Qué hay de nosotros? ¿De nuestro matrimonio? ¿De los 30 años que pasamos juntos? Él se quedó callado un momento. Luego habló con una voz que nunca antes le había escuchado, fría, distante. Paola, hace mucho tiempo que nuestro matrimonio ya no funciona. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Qué? Ya no somos felices juntos. Tú lo sabes, yo lo sé. Llevamos años así, solo coexistiendo. Yo era feliz, dije con la voz quebrada. Yo era feliz contigo, pero yo no, Paola. Y lo siento, de verdad lo siento, pero no puedo seguir fingiendo. Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas. No podía controlarlas, no quería controlarlas. Entonces, ¿qué?
¿Vas a irte con ella? Esteban asintió lentamente. Sí. ¿Cuándo? Hoy, ahora. Por eso estaba empacando. Iba a dejarte una carta. Iba a explicarte todo. Una carta, repetí con desprecio. 30 años de matrimonio y me ibas a dejar una carta. Paola. No, lo interrumpí. No digas mi nombre. No me hables como si me conocieras, como si me importaras. Margarita empezó a llorar en silencio, pero yo ya no podía sentir compasión por ella. No podía sentir nada más que dolor. ¿Y nuestra familia? Pregunté. ¿Y Daniel? ¿Y los nietos? ¿No pensaste en ellos? Claro que pensé en ellos, dijo Esteban. Pero también tengo que pensar en mí, en mi felicidad. ¿Tu felicidad? Grité. ¿Y qué hay de la mía? Pero él no respondió, porque en su mente mi felicidad ya no importaba. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. Respiré profundo. Traté de recuperar algo de compostura. ¿La amas? Pregunté. Esteban miró a Margarita, y en esa mirada vi algo que no había visto en años. Ternura. Sí, respondió. La amo. Y ahí estaba, la verdad, completa, cruda, devastadora. Mi esposo amaba a otra mujer, y esa mujer era Margarita, la suegra de mi hijo, la abuela de mis nietos, la mujer que se sentaba en mi mesa, que comía de mis platos, que recibía mi confianza. Quiero que se vayan de mi casa, dije con voz firme. Los dos, ahora. Esteban empezó a guardar su ropa en las maletas. Margarita lo ayudaba, como si fueran un equipo, como si ya hubieran practicado esto. Yo me quedé parada en la puerta, viéndolos, incapaz de moverme. En 10 minutos, las maletas estaban listas. Esteban cargó una, Margarita la otra. Pasaron a mi lado sin mirarme. Bajaron las escaleras. Yo los seguí. Cada escalón era un golpe. Cada paso era un adiós. Llegaron a la puerta principal. Esteban se detuvo. Se volteó hacia mí. Paola, yo... Vete, dije. Solo vete. Abrió la boca como si fuera a decir algo más. Pero no lo hizo. Salió por la puerta. Margarita lo siguió. Los vi subir las maletas al Jetta gris. Los vi entrar al coche. Los vi arrancar. Y me quedé ahí parada, en la entrada de mi casa, viendo cómo el hombre con el que había compartido mi vida se alejaba, con otra mujer, para siempre. Cuando el coche desapareció al final de la calle, cerré la puerta, me recargué contra ella y me dejé caer al piso. Ahí, sola en el pasillo de mi casa vacía, lloré como no había llorado en toda mi vida. Lloré por el matrimonio que había perdido, por el hombre en el que había confiado, por la vida que había construido y que se había derrumbado en cuestión de minutos. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas, hasta que el sol empezó a ocultarse, hasta que la casa se llenó de sombras. Y cuando por fin pude levantarme del piso, cuando por fin pude respirar sin que me doliera el pecho, me di cuenta de algo. Esta no era solo mi casa, era nuestra casa, y ahora estaba llena de recuerdos que me lastimaban con solo mirarlos. Subí a la recámara. Vi la cama donde habíamos dormido juntos, vi el closet vacío donde antes colgaba su ropa, y entonces vi algo sobre la almohada, un sobre blanco, con mi nombre escrito en la letra de Esteban, la carta, la maldita carta que me iba a dejar. La tomé con manos temblorosas, la abrí, leí. Querida Paola, sé que esto te va a doler, y créeme que no hay nada que lamente más en este mundo, pero llegó el momento de ser honesto. Hace 2 años conocí a Margarita de una manera diferente. Al principio solo éramos amigos, hablábamos, nos entendíamos. Ella me escuchaba de una forma en que hacía mucho tiempo no me sentía escuchado, y poco a poco me enamoré de ella. Traté de luchar contra eso, te lo juro. Traté de seguir adelante contigo, pero no pude. No puedo seguir mintiendo. No puedo seguir viviendo una vida que ya no siento mía. Tú mereces a alguien que te ame de verdad. Y yo merezco ser feliz. Espero que algún día puedas perdonarme. Esteban. Leí la carta 3 veces, y con cada lectura sentía más rabia. ¿Perdón? ¿Me estaba pidiendo perdón? Rompí la carta en 1000 pedazos. Los dejé caer al piso. Y ahí, en medio de esa habitación que olía a traición y a olvido, juré que nunca, nunca volvería a permitir que alguien me hiciera sentir así de pequeña, así de invisible, así de tonta. Aún me pregunto si hice lo correcto al dejarlos ir sin pelear más. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Los primeros días después de que Esteban se fue fueron los más oscuros de mi vida. No comía, no dormía, no podía hacer nada más que caminar por la casa como un alma en pena, tocando las paredes, mirando las fotografías.
tratando de entender cómo había llegado hasta aquí, cómo mi vida se había convertido en esto. La casa estaba en silencio, un silencio que nunca antes había sentido, porque incluso cuando Esteban y yo no hablábamos, su presencia llenaba los espacios, sus pasos, su respiración, el sonido de las llaves al entrar. Ahora no había nada, solo yo, y el eco de mi propia voz cuando me atrevía a hablar en voz alta. ¿Por qué?, preguntaba a las paredes vacías. ¿Por qué yo no fui suficiente? Pero las paredes no respondían. Al tercer día sonó el teléfono. Era Daniel, mi hijo. «Mamá, ¿es cierto?» Su voz sonaba rota, dolida. «¿Qué es cierto, hijo?» «Lo que me acaba de decir Lucía, que papá se fue, que está con la mamá de Lucía». Cerré los ojos. Las lágrimas volvieron a salir. Pensé que ya no me quedaban más lágrimas, pero siempre había más. «Sí, hijo, es cierto». Escuché un sollozo del otro lado de la línea. «No puede ser, mamá. No puede ser. Papá no haría eso. Él nos quiere a todos». «Lo sé, Daniel. Yo también pensaba eso». «¿Cuándo pasó? ¿Cómo pasó?» Le conté todo, desde el principio, desde las sospechas, desde la fiesta de cumpleaños de Sebastián, desde el viaje a Guadalajara, desde el momento en que los encontré en mi habitación. Daniel escuchó en silencio. Solo interrumpía con sollozos contenidos. Cuando terminé, hubo un largo silencio. «Mamá, yo no sabía nada, te lo juro. Si hubiera sabido...» «Lo sé, hijo. Tú no tienes la culpa de nada». «¿Cómo está Lucía?», pregunté con cuidado. «Destrozada», respondió. «No puede creer que su mamá haya hecho esto. Dice que se siente traicionada, avergonzada. No quiere hablar con ella». Sentí una punzada de dolor por Lucía. Ella era inocente en todo esto. Una buena muchacha, una buena madre. Y ahora cargaba con la vergüenza de lo que había hecho su madre. «Dale un abrazo de mi parte», le dije a Daniel. «Dile que esto no es su culpa, que yo no la culpo a ella». «¿Y a papá?», preguntó Daniel con voz temblorosa. «¿Lo culpas a él?». La pregunta me dejó sin aire. «No lo sé, hijo. Todavía no lo sé. Estoy tratando de entender, de procesar, de sobrevivir. ¿Puedo ir a verte, mamá?». «No, hijo. Todavía no. Necesito estar sola un tiempo. Necesito pensar. Pero no quiero que estés sola. Estaré bien, te lo prometo». Colgamos, y yo volví a quedarme sola en esa casa que ya no se sentía como un hogar. Los días se convirtieron en semanas. Yo seguía sin salir. Mis hermanas llamaban, mis amigas tocaban la puerta, pero yo no abría. No quería ver a nadie. No quería que me vieran así, destruida, rota, vacía. Una tarde, mientras limpiaba el closet de Esteban, encontré una caja de zapatos escondida en el fondo. La abrí, y lo que vi dentro me rompió de una manera diferente. Cartas, decenas de cartas escritas a mano, todas de Margarita. Las saqué una por una. Las leí todas. Eran cartas de amor, cartas donde ella le decía a Esteban cuánto lo amaba, cuánto lo extrañaba, cuánto esperaba el día en que pudieran estar juntos sin esconderse. Había cartas de hace 2 años, cartas de hace 1 año, cartas de hace apenas 2 meses. En una de ellas, Margarita escribía: «Mi amor, sé que esto es difícil para los dos, sé que Paola no merece esto, pero tampoco nosotros merecemos vivir infelices. La vida es corta, y yo quiero vivirla contigo, solo contigo. Pronto, mi amor, pronto estaremos juntos. Te amo más de lo que las palabras pueden decir». Leí esa carta una y otra vez. Sé que Paola no merece esto. Al menos tenía la decencia de reconocerlo, de saber que lo que estaban haciendo estaba mal, pero no la decencia suficiente para detenerse. Seguí leyendo, y en otra carta, de hace 6 meses, Margarita escribía: «Esteban, cada vez se me hace más difícil verte en las reuniones familiares y fingir que solo somos amigos. Ver cómo Paola te sirve el café, cómo te sonríe, cómo confía en ti. Me parte el alma, pero al mismo tiempo me da coraje, porque yo sé que cuando estás con ella, piensas en mí, ¿verdad? Dime que piensas en mí». Sentí náuseas. Todas esas veces que Margarita vino a mi casa, todas esas veces que comió en mi mesa, que tomó café conmigo, que habló de sus problemas, que me pidió consejos, estaba pensando en mi esposo, estaba deseando a mi esposo, estaba planeando robarme a mi esposo, y lo peor de todo, yo nunca lo vi venir. Guardé las cartas de nuevo en la caja. Las escondí en el fondo del closet. No quería verlas más, pero tampoco podía tirarlas, porque eran la prueba, la evidencia, la verdad tangible de que mi matrimonio había sido una mentira durante 2 años.
Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, pensando, recordando, y entonces recordé algo. Hace un año, fue en la comida del Día de las Madres. Toda la familia estaba reunida. Daniel, Lucía, los nietos, Margarita. Yo había preparado mole, arroz, frijoles, todo lo que a Esteban le gustaba. Estábamos sentados en la mesa, brindando, riendo, y en un momento, cuando nadie miraba, vi a Esteban y a Margarita intercambiar una mirada. Fue apenas un segundo, pero en ese segundo vi algo que no entendí entonces: complicidad, deseo, secreto, y yo lo ignoré. Pensé que estaba imaginando cosas, que era mi mente jugándome trucos, pero no era mi mente, era la verdad gritándome en la cara, y yo no quise escuchar. Me levanté de la cama, bajé a la cocina. Preparé una taza de té de manzanilla. Mis manos temblaban. Me senté en la mesa, la misma mesa donde habíamos desayunado juntos durante 30 años, y entonces lloré otra vez. Pero esta vez no lloré por Esteban, lloré por mí, por la mujer que había sido, la mujer que confiaba, que creía, que amaba sin reservas. Esa mujer ya no existía, y no sabía quién era la mujer que había tomado su lugar. Pasó otro mes. Lentamente empecé a salir de la casa, primero solo al mercado, luego a la iglesia, luego a visitar a mis hermanas. La gente me miraba con lástima. Yo sabía que hablaban de mí, que comentaban, que susurraban. Pobrecita Paola, su esposo la dejó por la suegra de su hijo. ¡Qué vergüenza! ¡Qué escándalo! Pero yo mantenía la cabeza en alto. No iba a darles el gusto de verme destruida, aunque por dentro lo estuviera. Un día, mientras estaba en el mercado comprando verduras, alguien me tocó el hombro. Me volteé. Era mi comadre Estela, la que me había advertido sobre Esteban en el restaurante. «Paola», me dijo con voz suave, «¿cómo estás?» «Estoy bien», mentí. Ella me miró con esos ojos que lo sabían todo. «No tienes que fingir conmigo, comadre». Y entonces me derrumbé. Ahí mismo, en medio del mercado, entre los puestos de tomates y chiles y cebollas. Estela me abrazó, me dejó llorar en su hombro. «Ya, comadre, ya, llora todo lo que necesites». Cuando me calmé un poco, me llevó a una fonda cercana, pidió 2 cafés, nos sentamos. «Cuéntame», me dijo, y le conté todo, absolutamente todo. Las cartas, las mentiras, la traición, el dolor. Ella escuchó sin interrumpir, solo asentía, solo me apretaba la mano. Cuando terminé, ella suspiró. «Paola, lo que te voy a decir tal vez no quieras escucharlo, pero lo voy a decir de todas formas». Me sequé las lágrimas. «Dime, Esteban no se merece tus lágrimas, no se merece tu dolor. Él tomó una decisión, y ahora tiene que vivir con esa decisión. Pero yo lo amaba, comadre. Todavía lo amo, lo sé, y eso es lo que más duele. Pero el amor no es suficiente cuando la otra persona ya no está, cuando la otra persona ya eligió otro camino. ¿Y qué hago ahora? ¿Cómo sigo adelante?» Estela me miró fijamente. «Te levantas, te sacudes el polvo y recuerdas quién eras antes de él, porque Paola Cervantes no empezó con Esteban y no va a terminar con él». Sus palabras se quedaron conmigo. Esa noche, cuando regresé a casa, me miré en el espejo por primera vez en semanas. Vi a una mujer de 58 años, con arrugas, con canas, con ojos cansados, pero también vi a una mujer que había sobrevivido, que todavía estaba de pie, que todavía respiraba. Y entonces tomé una decisión. No iba a dejar que esto me destruyera. No iba a dejar que Esteban y Margarita me quitaran mi dignidad. Había perdido mi matrimonio, había perdido al hombre que amaba, había perdido la vida que conocía, pero no había perdido a mí misma. Y eso era lo único que realmente importaba. Me corté el cabello, me compré ropa nueva, empecé a caminar todas las mañanas, a cuidar mi jardín, a leer los libros que había dejado acumularse en el buró. Poco a poco, la casa dejó de sentirse como una tumba y empezó a sentirse como un nuevo comienzo. Pero justo cuando empezaba a sentir que podía respirar otra vez, justo cuando empezaba a pensar que tal vez, solo tal vez, podría ser feliz de nuevo, recibí una llamada que lo cambió todo. Era Daniel. «Mamá, necesito que vengas. Es urgente». «¿Qué pasó, hijo?» «Es sobre papá y Margarita. Hay algo que necesitas saber. Algo que cambia todo». El corazón se me aceleró. «¿Qué es?» «No puedo decírtelo por teléfono. Necesito que vengas a mi casa. Ahora». Colgó. Me quedé parada en medio de la sala.
sosteniendo el teléfono, con el corazón latiéndome tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. ¿Qué más podía haber? ¿Qué más podían haberme escondido? Tomé mis llaves, salí de la casa, subí al coche, y mientras manejaba hacia la casa de Daniel, sentí que estaba a punto de descubrir algo que explicaría todo, o que lo empeoraría todo. No sabía cuál de las dos, pero estaba a punto de averiguarlo. A veces, cuando crees que ya lo sabes todo, la vida te muestra que apenas estás viendo la superficie. ¿Alguna vez has descubierto una verdad que cambió por completo tu perspectiva? Cuéntame en los comentarios. El camino a la casa de Daniel se me hizo eterno. Cada semáforo era una tortura. Cada minuto que pasaba, sentía que mi corazón latía más fuerte, más rápido, más desesperado. ¿Qué podía ser tan urgente? ¿Qué más había que yo no supiera? Pensé en todas las posibilidades. Tal vez Esteban estaba enfermo. Tal vez se iba a casar con Margarita. Tal vez habían descubierto que la relación había empezado antes de los 2 años que me dijeron. Cada pensamiento era peor que el anterior. Cuando llegué a la casa de Daniel, vi su coche estacionado afuera, y también el de Lucía. Las luces de la sala estaban encendidas. Toqué el timbre. Las manos me temblaban. Daniel abrió la puerta. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. «Mamá», me dijo y me abrazó fuerte. Entré a la casa. Lucía estaba sentada en el sofá. También había estado llorando. Cuando me vio, se levantó y corrió hacia mí. «Señora Paola, lo siento tanto, lo siento tanto». La abracé. Pobre muchacha. Ella no tenía la culpa de nada, y sin embargo, cargaba con el peso de la vergüenza. «Tranquila, hija. Tú no hiciste nada malo». Nos sentamos los 3 en la sala. Había un silencio pesado, incómodo. «Bueno», dije tratando de mantener la calma. «¿Qué es tan urgente? ¿Qué pasó?» Daniel y Lucía se miraron, como si ninguno de los dos quisiera ser el primero en hablar. Finalmente, fue Lucía quien rompió el silencio. «Señora Paola, yo fui a ver a mi mamá». Se le quebró la voz. Daniel le tomó la mano. «Sé que les dije que no quería verla, que estaba muy enojada con ella. Y lo estoy, pero es mi mamá. Y necesitaba saber por qué hizo lo que hizo». Asentí. Entendía perfectamente ese sentimiento, esa necesidad de respuestas. «¿Y qué te dijo?», pregunté con cautela. Lucía respiró hondo. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Me dijo muchas cosas. Me dijo que se enamoró de don Esteban hace 2 años, que al principio trató de luchar contra eso, que sabía que estaba mal, pero que no pudo evitarlo. Sentí una punzada en el pecho, pero la dejé continuar. Me dijo que don Esteban también la amaba, que él le había dicho que su matrimonio con usted ya estaba muerto, que ya no había amor, que solo se quedaba por costumbre. Cerré los ojos. Las palabras de Esteban en aquella carta resonaban en mi cabeza. Hace mucho tiempo que nuestro matrimonio ya no funciona. Pero eso no es lo peor, señora Paola, continuó Lucía con voz temblorosa. Abrí los ojos. ¿Qué más hay? Mi mamá me confesó que ella fue quien empezó todo. ¿Qué quieres decir? Que ella sedujo a don Esteban. Ella lo buscó. Ella lo persiguió. No fue algo que simplemente pasó, como me había dicho antes. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. ¿Qué? Daniel intervino. «Mamá, lo que Lucía te está tratando de decir es que Margarita planeó todo, desde el principio». «No entiendo», dije confundida. «¿Por qué? ¿Por qué haría algo así?» Lucía sollozó. Porque mi mamá estaba obsesionada con tener una pareja, con no estar sola. Cuando mi papá murió, ella quedó destrozada, se sentía invisible, se sentía vieja, y entonces vio a don Esteban. ¿Me estás diciendo que tu mamá se fijó en mi esposo deliberadamente? Lucía asintió. Sí, me dijo que al principio solo admiraba cómo era con usted, cómo la trataba, cómo era en familia, y empezó a fantasear con tener algo así, con tener a alguien así. Sentí náuseas, y entonces empezó a acercarse a él, continuó Lucía. Empezó a pedirle favores, que si la ayudaba con unas reparaciones, que si la acompañaba al banco, que si le daba consejos, todas esas veces que Esteban salía a ayudar a Margarita, todas esas veces que yo lo había dejado ir sin sospechar nada. Y poco a poco, dijo Daniel con voz llena de rabia, ella fue metiéndose en su cabeza, haciéndole creer que tú ya no lo valorabas, que tú ya no lo veías, que él merecía algo mejor. Dios mío, susurré. Mi mamá me dijo que le tomó casi 1 año, continuó Lucía.
Un año de conversaciones, de confidencias, de hacerse la víctima, de hacerse la mujer comprensiva que lo escuchaba, hasta que finalmente don Esteban cayó. Me quedé en silencio, procesando, tratando de entender. Margarita no había sido solo la otra mujer, había sido la arquitecta de mi destrucción. «¿Pero hay más, mamá?», dijo Daniel con voz grave. «¿Más?», pregunté incrédula. «¿Qué más puede haber?». Lucía también descubrió algo sobre el dinero. Miré a Lucía. Ella tenía la cabeza baja, como si le diera vergüenza lo que iba a decir. «Señora Paola, cuando fui a ver a mi mamá, vi que estaba viviendo en un departamento muy bonito, muy caro. Le pregunté cómo podía pagarlo. Ella me dijo que don Esteban la estaba ayudando». «¿Esteban está pagando su departamento?», pregunté atónita. «No solo eso», intervino Daniel. «También le está pagando el coche, las tarjetas de crédito, todo». Sentí que la sangre se me subía a la cabeza. «¿Con qué dinero?», pregunté. «Esteban no gana tanto. Nosotros siempre hemos sido cuidadosos con el dinero. Siempre». Me detuve. Recordé algo. Hace como 6 meses, Esteban me dijo que necesitábamos ajustar el presupuesto familiar, que las cosas estaban difíciles, que teníamos que ahorrar. Yo le había creído. Había empezado a comprar menos, a gastar menos, a guardar cada peso, mientras él gastaba ese dinero en otra mujer. «Mamá», dijo Daniel con voz temblorosa, revisé las cuentas bancarias, las que están a nombre de los dos. Papá ha estado transfiriendo dinero a la cuenta de Margarita durante más de 1 año. «¿Cuánto?», pregunté. «Mucho, mamá, demasiado». Sentí que iba a vomitar. Ese dinero era de los dos. Ese dinero era de nuestra familia, de nuestro futuro, de... No pude terminar la frase. La rabia me ahogaba. «Hay algo más que necesitas saber, mamá», dijo Daniel con voz casi inaudible. «No sé si puedo escuchar más», dije con la voz quebrada. «Necesitas saberlo», insistió. «Papá y Margarita están planeando irse del país». El mundo se detuvo. «¿Qué?». Lucía escuchó a su mamá hablando por teléfono con una agencia de viajes. «Están planeando irse a vivir a España. En 2 meses». «España», repetí como un eco. «Sí, van a vender el departamento de Margarita, van a usar el dinero de las cuentas y se van a ir, lejos, donde nadie los conozca, donde nadie los juzgue». Me levanté del sofá. No podía quedarme sentada, no podía quedarme quieta. Caminé por la sala, de un lado a otro, tratando de respirar, tratando de pensar. «Mamá, siéntate, por favor», me pidió Daniel, pero yo no podía. «Todo este tiempo», dije en voz alta, «todo este tiempo pensé que Esteban había tenido un error, que se había enamorado, que las cosas habían pasado sin que él las planeara. Pero no, esto fue premeditado, calculado. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Mamá, me robó», grité. «Me robó el dinero, me robó los años, me robó la confianza, me robó todo lo que era mío». Daniel se levantó y me abrazó. Yo temblaba de pies a cabeza. «¿Y ahora qué hago?», pregunté entre sollozos. «¿Qué se supone que haga con todo esto?». «Lo que tú decidas, mamá, pero nosotros estamos contigo, siempre». Lucía también se acercó, me tomó la mano. «Señora Paola, yo sé que mi mamá hizo algo terrible, algo imperdonable, y si usted decide que no quiere volver a verme, lo entenderé». La miré a los ojos, vi en ella el mismo dolor que yo sentía, el mismo sentimiento de traición. «Tú no eres tu madre, Lucía. Tú no tienes la culpa de nada, y yo jamás te voy a culpar por las decisiones de ella». Lucía se echó a llorar. La abracé. Las dos lloramos juntas. Daniel nos abrazó a las dos. Y ahí, en esa sala, los 3 nos sostuvimos mutuamente. Porque eso es lo que hace una familia. Se sostiene, incluso cuando todo se está derrumbando. Esa noche me quedé en casa de Daniel. No quería estar sola. No podía estar sola. Me acosté en el cuarto de huéspedes, pero no dormí. No podía dormir. Mi mente no paraba. Daba vueltas y vueltas a todo lo que había descubierto. Margarita lo había planeado todo. Esteban había estado robándome dinero. Se iban a ir del país. Y yo me iba a quedar aquí, sola, vacía, sin nada. Pero entonces recordé algo que mi mamá me había dicho hace muchos años, cuando yo era una niña y me había caído de la bicicleta. «Paola, la vida te va a tumbar muchas veces, pero lo importante no es cuántas veces caes, es cuántas veces te levantas».
Me levanté de la cama, fui a la cocina, me serví un vaso de agua, y ahí, en la oscuridad de esa cocina ajena, tomé otra decisión. No iba a dejar que Esteban y Margarita se fueran así como así. No iba a dejar que me robaran y desaparecieran como si yo no importara. No iba a ser la víctima callada. Iba a hacer algo. No sabía qué todavía, pero iba a hacer algo. A la mañana siguiente, desperté temprano. Daniel ya estaba levantado, preparando café. «Buenos días, mamá. ¿Dormiste bien?» «No, pero estoy bien». Me senté en la mesa de la cocina. Daniel me sirvió una taza de café. «Mamá, sé que todo esto ha sido muy duro, pero quiero que sepas que yo voy a hablar con papá. Voy a decirle que lo que está haciendo está mal. Que...» «No», lo interrumpí. «¿Qué? No hables con él. No todavía». «¿Por qué no?» Tomé un sorbo de café. Respiré hondo. «Porque primero necesito pensar. Necesito decidir qué es lo que voy a hacer. Y cuando lo decida, cuando esté lista, ahí sí podrás hablar con él». Daniel me miró confundido. «¿Qué estás planeando, mamá?» Sonreí. Fue una sonrisa triste, pero también decidida. «Estoy planeando recuperar mi vida, hijo. Estoy planeando recuperar mi dignidad. ¿Y cómo vas a hacer eso?» «Todavía no lo sé, pero lo voy a averiguar». Me quedé en casa de Daniel 2 días más. En esos 2 días, mi mente no paró de trabajar. Pensé en confrontar a Esteban. ¿Pero de qué serviría? Ya lo había confrontado una vez. Ya le había pedido explicaciones. Y él había elegido irse de todas formas. Pensé en confrontar a Margarita, pero ella ya había demostrado quién era. Una mujer sin escrúpulos, sin conciencia, sin remordimiento. Pensé en contratar un abogado, en pelear por el dinero, en hacer público todo lo que habían hecho. Pero entonces me di cuenta de algo. Yo no quería venganza, yo quería paz. Y la paz no iba a venir de afuera, iba a venir de adentro. Tenía que encontrar la manera de perdonar. No por ellos, sino por mí, porque si no perdonaba, si seguía cargando con toda esa rabia, iba a terminar destruyéndome a mí misma. Y Esteban y Margarita ya me habían quitado demasiado. No les iba a dar el gusto de quitarme también mi paz. Regresé a mi casa, entré por la puerta, miré alrededor. Todo estaba igual, pero al mismo tiempo, todo era diferente, porque yo era diferente. Subí a mi habitación, abrí el closet de Esteban, saqué toda la ropa que había dejado, toda, la metí en bolsas, una por una. Luego bajé al garaje, busqué las cajas viejas, las llené con sus libros, sus discos, sus fotografías, todo lo que era de él, todo lo que me recordaba a él. Lo empaqué todo, y cuando terminé, llamé a Daniel. «Hijo, ven por favor, necesito que me ayudes a llevar unas cosas». «¿Qué cosas, mamá?» «Las cosas de tu papá. Se las voy a enviar, a donde sea que esté viviendo ahora». Hubo un silencio. «¿Estás segura, mamá?» «Completamente segura». Daniel llegó esa tarde con una camioneta. Entre los dos cargamos todas las cajas, todas las bolsas. Todo lo que había sido de Esteban salió de mi casa ese día. Y cuando la última caja salió por la puerta, sentí que podía respirar otra vez. «Mamá», me dijo Daniel antes de irse, «estoy orgulloso de ti». «¿Por qué, hijo?» «Porque estás siendo fuerte, porque estás eligiendo seguir adelante, porque no te estás dejando vencer». Lo abracé. «Gracias, hijo, por estar aquí, por apoyarme, por ser el hombre que tu papá debió ser». Daniel se fue, y yo me quedé sola en mi casa. Pero esta vez, la soledad no se sentía pesada, se sentía liberadora. Caminé por cada habitación, tocando las paredes, mirando los espacios vacíos, y en cada espacio vacío vi una posibilidad de empezar de nuevo, de redescubrirme, de ser quien yo quisiera ser, sin tener que ser la esposa de nadie. Esa noche dormí mejor que en meses, y cuando desperté a la mañana siguiente, el sol entraba por la ventana de una manera diferente, más brillante, más cálido, como si el universo me estuviera diciendo: «Adelante, Paola, tu vida apenas está comenzando». Aún me pregunto si hice lo correcto al dejarlos ir sin pelear más. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Pasaron 3 meses desde el día que saqué todas las cosas de Esteban de mi casa. 3 meses en los que mi vida empezó a cambiar de maneras que nunca imaginé. Al principio fue difícil, muy difícil. Había días en los que despertaba y por un segundo olvidaba que Esteban ya no estaba. Extendía la mano hacia su lado de la cama y encontraba solo sábanas frías. Esos días eran los peores, pero poco a poco
Muy despacio, empecé a acostumbrarme a mi nueva realidad. Empecé a hacer cosas que había dejado de hacer durante el matrimonio. Cosas pequeñas, cosas que parecen tontas, pero que para mí significaban libertad. Me inscribí en clases de baile, salsa. Algo que siempre quise hacer, pero que Esteban decía que era ridículo a nuestra edad. Empecé a pintar. Compré lienzos, pinceles, óleos, y aunque no tenía talento, me daba paz ver los colores mezclándose en el lienzo. Volví a juntarme con mis amigas, con Estela, con las mujeres que había descuidado por estar encerrada en mi dolor. Y poco a poco empecé a recordar quién era Paola Cervantes antes de ser la esposa de Esteban. Era una mujer fuerte, una mujer con sueños, una mujer con voz propia. Y esa mujer seguía ahí. Solo estaba enterrada bajo años de matrimonio y rutina, pero estaba lista para salir. Una tarde, mientras estaba en el mercado comprando flores para mi casa, vi a alguien conocido. Era Margarita. Se me heló la sangre. Estaba sola, mirando unas verduras. Tenía el cabello más corto, más arreglada que antes. Se veía diferente. Por un momento pensé en voltearme, en irme, en evitar la confrontación, pero algo dentro de mí me detuvo. No iba a huir, no más. Caminé hacia ella, despacio, con el corazón latiéndome fuerte. Cuando estuve cerca, dije su nombre, Margarita. Ella se volteó. Cuando me vio, palideció. Se quedó paralizada. Paola, yo necesito hablar contigo, dije con voz firme. No creo que sea buena idea, respondió con voz temblorosa. No te estoy preguntando, te estoy diciendo. Ella miró alrededor. La gente nos miraba. Bajó la voz. Está bien, pero no aquí. Podemos ir a otro lugar. Hay una cafetería a 2 cuadras. Te veo ahí en 10 minutos. No esperé su respuesta. Me di la vuelta y salí del mercado. 10 minutos después, estaba sentada en una mesa de la cafetería. Pedí un café negro. Las manos me temblaban un poco, pero me obligué a mantener la calma. Margarita entró. Me vio. Caminó lentamente hacia la mesa. Se sentó frente a mí. Ninguna de las dos habló por un momento. Finalmente, fui yo quien rompió el silencio. ¿Por qué lo hiciste? Margarita bajó la mirada. Paola, yo... No me des excusas. Solo dime la verdad. ¿Por qué destruiste mi matrimonio? Ella respiró hondo. Cuando levantó la mirada, tenía lágrimas en los ojos. Porque estaba sola. Porque tenía miedo. Porque vi en Esteban lo que yo había perdido cuando murió mi esposo. Entonces lo que sentías no era amor, dije. Era miedo. Miedo a estar sola. Miedo a envejecer sola. Tal vez al principio, admitió. Pero después sí me enamoré de él. ¿Y eso justifica lo que hiciste? ¿Eso justifica que me engañaras? ¿Que vinieras a mi casa? ¿Que comieras en mi mesa? ¿Que fingieras ser mi amiga mientras me apuñalabas por la espalda? Margarita empezó a llorar. No lo justifica. Nada de lo que diga lo justifica. Sé que lo que hice estuvo mal, muy mal. Y si pudiera regresar el tiempo... Pero no puedes, la interrumpí. El daño está hecho. El matrimonio está destruido. La familia está rota. Y todo por tu egoísmo. Lo sé, sollozó. Lo sé y lo siento. Cada día me odio por lo que hice. La miré fijamente, buscando en sus ojos algo. No sé qué. ¿Remordimiento verdadero? ¿Arrepentimiento? Y sí, lo vi. Estaba ahí. Pero ya no importaba. Lucía me contó todo, dije. Me contó que tú fuiste quien empezó todo, que tú lo planeaste, que tú sedujiste a Esteban deliberadamente. Margarita se cubrió el rostro con las manos. Sí, es verdad, todo es verdad. También sé que Esteban te está dando dinero, dinero que era de los dos, dinero de nuestra familia. Paola, yo no le pedí, no me importa si se lo pediste o no, lo aceptaste, sabiendo de dónde venía, sabiendo que era dinero que me estaba robando a mí. Tienes razón, dijo con voz quebrada, tienes toda la razón. Y sé que se van a ir del país, que van a huir, a escapar, como si lo que hicieron no importara. Margarita levantó la mirada, se secó las lágrimas. Ya no nos vamos. Me quedé callada. Eso no me lo esperaba. ¿Qué? Ya no nos vamos a España. Esteban canceló todo. ¿Por qué? Porque Daniel lo confrontó. Le dijo que si nos íbamos él nunca le volvería a hablar, que perdería a su hijo, a sus nietos, a su familia. ¿Y Esteban? Esteban no pudo hacerlo. Sentí algo en el pecho. No sé si fue alivio o tristeza. Tal vez ambos. Entonces se van a quedar aquí, dije. Sí, pero las cosas no están bien entre nosotros.
¿Qué quieres decir? Margarita suspiró. Esteban está arrepentido, no de estar conmigo, sino de cómo pasaron las cosas, de haberte lastimado, de haber perdido el respeto de su hijo, de haber roto la familia, pues debió pensarlo antes. Lo sé, y se lo he dicho, pero él ya no es el mismo. Ya no me habla como antes, ya no me mira como antes. Es como si se estuviera dando cuenta de todo lo que perdió. Me quedé callada, procesando sus palabras. ¿Y tú? Le pregunté. ¿Tú estás arrepentida? Margarita me miró a los ojos. Sí, estoy arrepentida, no de amar a Esteban, sino de la manera en que lo hice, de haberte hecho daño a ti, de haberle hecho daño a Lucía, de haber destruido tantas cosas por mi egoísmo. ¿Lucía te habla? No, hace 3 meses que no me habla. Me mandó un mensaje diciendo que necesitaba tiempo, que no podía verme, que cada vez que me veía, sentía vergüenza. Vi dolor genuino en sus ojos, dolor de madre, ese dolor que se siente cuando has perdido el respeto de tu propio hijo. Y por un momento, solo por un momento, sentí lástima por ella, pero la lástima no cambiaba nada. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Margarita?, le dije. ¿Qué? No es que Esteban se haya enamorado de otra mujer. Eso puede pasar. El corazón es impredecible. Lo que más me duele es que los dos me mintieron, que me vieron a los ojos y me engañaron, que me hicieron sentir que estaba loca por sospechar, que me robaron la oportunidad de decidir por mí misma qué hacer con mi vida. Margarita asintió en silencio. Tienes razón, y no hay nada que pueda decir que arregle eso. No, no hay nada. Tomé un sorbo de mi café. Ya estaba frío, pero lo tomé de todas formas. ¿Esteban sabe que estás aquí?, pregunté. No, él no sale mucho. Se la pasa encerrado en el departamento, trabajando, pensando. ¿Y tú? Yo trato de seguir con mi vida, pero es difícil, muy difícil. Perdí a mi hija, perdí el respeto de la familia, perdí todo. Tú elegiste perder todo eso, le recordé. Nadie te obligó. Lo sé. Nos quedamos en silencio un rato más. El ruido de la cafetería llenaba el espacio entre nosotras. Finalmente, yo hablé. Margarita, vine aquí porque necesitaba decirte algo. Dime. Te perdono. Se quedó atónita. Me miró como si no hubiera escuchado bien. ¿Qué? Te perdono, repetí. No por ti, sino por mí, porque he pasado los últimos meses cargando con rabia y dolor, y esa rabia me está destruyendo, y no voy a permitir que me destruya más. Las lágrimas volvieron a rodar por sus mejillas. Paola, yo no necesito que digas nada. Solo necesito que entiendas algo. Perdonarte no significa que lo que hiciste estuvo bien. No significa que vamos a ser amigas. No significa que voy a olvidar. Significa que ya no voy a permitir que esto me consuma. Gracias, susurró. Gracias, Paola. Y hay algo más que necesito decirte. ¿Qué? El dinero que Esteban te dio. El dinero que era de nuestra familia. Lo quiero de vuelta. Margarita palideció. Paola, yo ya gasté mucho de ese dinero. El departamento, el coche, No me importa, la interrumpí. Busca la manera. Véndelo todo si es necesario. Pero ese dinero me pertenece, y lo voy a recuperar. Está bien, dijo con voz temblorosa. Tienes razón. Hablaré con Esteban. Encontraremos la manera. Tienes 2 meses, dije con firmeza. Si en 2 meses no tengo mi dinero de vuelta, voy a contratar un abogado, y voy a hacer esto público. Toda la ciudad va a saber lo que hicieron. Y créeme, Margarita, no quieres eso. No quiero eso. Te prometo que tendrás tu dinero. Me levanté de la mesa. Dejé un billete para pagar mi café. Una última cosa, dije antes de irme. ¿Qué? Cuida a Esteban, porque después de todo lo que sacrificaste para tenerlo, después de todo lo que destruiste, sería una lástima que te des cuenta de que no valió la pena. Y con eso salí de la cafetería. Caminé por la calle. El sol estaba cayendo. El cielo estaba naranja y rosa, hermoso. Y mientras caminaba, sentí algo que no había sentido en meses. Paz. No era una paz completa. Todavía había dolor. Todavía había cicatrices. Pero era un comienzo. Los días siguientes fueron diferentes, más ligeros. Ya no pensaba en Esteban todo el tiempo. Ya no me preguntaba qué estaría haciendo, con quién estaría, si sería feliz. Ya no me importaba. Mi enfoque estaba en mí, en mi sanación, en mi futuro. Una tarde, Daniel vino a visitarme. Traía a los niños. Sebastián y Sofía, mi nieta de 3 años.
Los niños corrieron por la casa, llenándola de risas, de vida. «Mamá, te ves diferente», me dijo Daniel mientras tomábamos café en la cocina. «¿Diferente cómo?» «Más tranquila, más... tú», sonreí. «Me siento más yo, por primera vez en mucho tiempo». «Me da gusto, mamá. De verdad. ¿Cómo está tu papá?», le pregunté. No porque me importara, sino porque sabía que Daniel necesitaba hablar de eso. Daniel suspiró. «No bien. Está triste, arrepentido. Dice que quiere hablar contigo. ¿Y tú qué le dijiste? Que tenía que respetar tus tiempos, que si algún día tú querías hablar con él, tú lo buscarías, pero que no te presionara». «Gracias, hijo». «¿Algún día lo perdonarás?», me preguntó con cautela. Pensé en su pregunta. La verdad es que no lo sabía. «No lo sé, Daniel. Tal vez algún día, pero ese día no es hoy. Y tal vez no sea mañana. Tal vez tome años, o tal vez nunca llegue. Y está bien. No tengo que perdonarlo para seguir adelante». Daniel asintió. «Eres muy fuerte, mamá. Más fuerte de lo que yo pensaba». «No soy fuerte, hijo. Solo estoy sobreviviendo, día a día. Pues eso es más de lo que muchas personas logran hacer». Esa noche, después de que Daniel y los niños se fueron, me senté en mi jardín, el mismo jardín que había estado descuidado durante meses. Había flores, flores que yo había plantado hacía unas semanas, rosas, girasoles, margaritas. Las miré crecer, las vi abrirse hacia el sol, y entendí algo. Yo era como esas flores. Había estado marchita, abandonada, sin luz, pero ahora estaba creciendo otra vez, lentamente, pero creciendo, y eso era suficiente. Unos días después, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté con cautela. «Bueno, Paola, soy Esteban». Se me heló la sangre. No esperaba escuchar su voz. «¿Qué quieres?», pregunté con frialdad. «Necesito hablar contigo. Por favor, no tenemos nada de qué hablar». «Sí tenemos. Es sobre el dinero». «Margarita me dijo que fuiste a verla, que le pediste que te devolviera el dinero». «Así es. Ese dinero es mío». «Lo sé. Y tienes razón. Voy a devolvértelo. Todo». Me sorprendí. No esperaba que aceptara tan fácilmente. «¿Cuándo?» «En 2 semanas. Voy a vender algunas cosas y voy a hacer la transferencia a tu cuenta». «Está bien». Hubo un silencio incómodo. «Paola, ¿podemos vernos? Solo una vez. Necesito decirte algo». «No, por favor. Solo te pido unos minutos». «Esteban, no tengo nada que decirte. Y honestamente, no me interesa lo que tú tengas que decirme. Paola, devuélveme mi dinero. Y después, por favor, déjame en paz. Eso es todo lo que te pido». Colgué. Me temblaban las manos, pero me sentía orgullosa, orgullosa de haber puesto límites, orgullosa de haber dicho que no, orgullosa de haber elegido mi paz sobre su necesidad de sentirse perdonado. 2 semanas después, recibí una transferencia bancaria. Era todo el dinero que Esteban me había quitado, hasta el último peso. Junto con la transferencia había un mensaje. «Paola, aquí está el dinero. Siento mucho todo el dolor que te causé. Sé que no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que nunca fue mi intención lastimarte. Fuiste una buena esposa, una buena mujer, y yo fui un idiota por no valorarte. Espero que seas feliz. De verdad lo espero. Esteban». Leí el mensaje 3 veces. Luego lo borré. No porque estuviera enojada, sino porque ya no necesitaba guardarlo. Ya no necesitaba su arrepentimiento para sanar. Ya no necesitaba su validación para saber mi valor. Yo ya sabía quién era, y eso era suficiente. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Un año completo desde el día que encontré a Esteban empacando sus maletas con Margarita en mi habitación. Un año en el que mi vida había dado un giro de 360 grados. Yo ya no era la misma mujer que había sido. Ya no era la Paola que esperaba a su esposo con el café listo cada mañana. Ya no era la Paola que vivía para complacer a otros. Ahora era la Paola que vivía para ella misma. Había vuelto a trabajar, algo que no hacía desde antes de casarme. Conseguí un empleo en una librería del centro. No pagaba mucho, pero no se trataba del dinero. Se trataba de tener un propósito, de tener algo mío. Mis días estaban llenos. Clases de baile los martes y jueves, pintura los sábados, café con mis amigas los domingos, tiempo con mis nietos cuando Daniel me los traía. Era una vida simple, pero era mía, y eso
la hacía perfecta. Una tarde de jueves, después de mi clase de baile, estaba esperando el autobús cuando vi a alguien familiar cruzando la calle. Era Esteban. Caminaba despacio, con la cabeza baja, las manos en los bolsillos. Se veía viejo, más viejo de lo que recordaba. Tenía más canas, más arrugas, los hombros caídos, como si cargara un peso invisible. Me quedé inmóvil. No sabía si debía esconderme o quedarme donde estaba. Decidí quedarme. Esteban levantó la vista. Me vio. Se detuvo en seco. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Luego, lentamente, caminó hacia mí. «Paola», dijo con voz ronca. «Esteban», respondí con neutralidad. «¿Cómo estás?» «Bien». «¿Y tú?» Se quedó callado un momento. Miró al piso, luego a mí. No muy bien, para ser honesto. No respondí. Solo lo miré, esperando. «Te ves diferente», continuó. «Te ves bien, feliz». «Gracias». «¿Sigues viviendo en la casa?» «Sí». «Qué bueno». Esa casa siempre fue más tuya que mía. Hubo un silencio incómodo. El ruido del tráfico llenaba el espacio entre nosotros. «Paola, yo quería decirte algo», dijo Esteban con voz temblorosa. «Te escucho. Cometí el error más grande de mi vida cuando te dejé. Lo sé ahora. Lo sé cada día cuando me despierto, cada noche cuando me acuesto. Perderte a ti. Perderte fue perderlo todo». Sus palabras flotaban en el aire, pero ya no me tocaban. Ya no me lastimaban. «¿Y Margarita?», pregunté. Esteban hizo una mueca de dolor. «Margarita y yo ya no estamos juntos». Eso sí me sorprendió. «¿Qué pasó?» «Lo que tenía que pasar», dijo con amargura. «Resulta que cuando construyes algo sobre mentiras y traición, no dura, no puede durar». «¿Cuándo terminaron?» «Hace 3 meses. Empezamos a pelear, todo el tiempo, por todo. Ella me reclamaba que yo ya no era el mismo, que había cambiado, que ya no la miraba como antes». «¿Y era cierto?» «Sí, era cierto, porque cada vez que la miraba, veía lo que había perdido por estar con ella. Veía tu rostro, veía a Daniel, veía a mi familia destruida». «¿Entonces la dejaste?» «No, ella me dejó a mí». Casi me río, pero me contuve. «¿Ella te dejó?» «Sí». Me dijo que estaba cansada de vivir con un fantasma, que estaba cansada de competir con tu recuerdo, que merecía estar con alguien que realmente la amara. ¿Y tú? ¿Tú la amabas?» Esteban se quedó callado un largo rato. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. Pensé que sí, pero ahora me doy cuenta de que lo que sentía no era amor. Era escape, era la emoción de algo nuevo, era el ego de sentirme deseado, pero no era amor. El amor verdadero, ese lo tenía contigo, y fui demasiado estúpido para verlo. No supe qué decir. Parte de mí sintió satisfacción, parte de mí sintió tristeza. «¿Dónde estás viviendo ahora?», pregunté. «En un departamento pequeño, del otro lado de la ciudad, solo, muy solo». «¿Y el trabajo?» «Perdí algunos clientes. Cuando se supo lo que hice, cuando la gente se enteró, muchos dejaron de confiar en mí. Dicen que si le fui infiel a mi esposa, ¿cómo van a confiar en que no les voy a robar?». Había karma en eso, una justicia poética. «Lo siento», dije. Y era verdad, no porque quisiera que le fuera mal, sino porque veía a un hombre destruido por sus propias decisiones. «No lo sientas, me lo merezco, todo me lo merezco». El autobús estaba llegando. Podía verlo a lo lejos. «Tengo que irme», dije. «Paola, espera». ¿Crees que algún día podrías perdonarme?» Lo miré a los ojos, esos ojos que una vez conocí tan bien. «Ya te perdoné, Esteban». «¿De verdad?» «Sí, te perdoné hace meses, no por ti, sino por mí, porque no podía seguir cargando con ese resentimiento». «Entonces, ¿crees que podríamos intentarlo de nuevo? ¿Empezar otra vez?» Y ahí estaba, la pregunta que tal vez una vez soñé escuchar, pero ya no. «No, Esteban, no podemos». «¿Por qué no?» «Te amo, Paola, todavía te amo. Tal vez me amas, o tal vez solo extrañas la comodidad de lo que teníamos, pero ya no importa, porque yo ya seguí adelante, y no voy a regresar. Paola, por favor». «Esteban, escúchame bien, te deseo lo mejor, de verdad. Espero que encuentres paz, espero que aprendas de tus errores, pero esa paz y ese aprendizaje no los vas a encontrar conmigo». El autobús se detuvo frente a nosotros. «Cuídate, Esteban». Subí al autobús, me senté junto a la ventana. Lo vi quedarse ahí parado, solo, en medio de la calle, viéndome partir, y mientras el autobús se alejaba, sentí una mezcla extraña de emociones. Tristeza por el hombre que una vez fue,
alivio de que ya no era mi problema, y paz, mucha paz, porque finalmente había cerrado ese capítulo de mi vida. Cuando llegué a casa, llamé a Daniel. Necesitaba contarle. «Mamá, ¿estás bien?», me preguntó preocupado. «Sí, hijo, estoy bien. Mejor que bien, de hecho». Le conté todo, el encuentro, la conversación, todo. «¿Y cómo te sientes?», me preguntó. «Libre», respondí. «Por primera vez en mucho tiempo me siento completamente libre. Me da gusto, mamá. Te lo mereces. ¿Cómo está Lucía?». «Mejor. Está yendo a terapia. Está tratando de sanar su relación con Margarita. Es difícil, pero está haciendo el esfuerzo. Dale un abrazo de mi parte». «Lo haré». «Mamá, ¿te puedo decir algo?». «Claro, hijo. Estoy orgulloso de ti, muy orgulloso. ¿Viste cómo enfrentaste todo esto? Con dignidad, con fuerza. Eres un ejemplo para mí». Se me llenaron los ojos de lágrimas. «Gracias, hijo. Esas palabras significan más de lo que imaginas». Esa noche dormí profundamente, sin pesadillas, sin angustia, solo paz. Los meses siguientes fueron tranquilos, rutinarios, y me encantaba esa rutina. Hasta que un día, 6 meses después de mi encuentro con Esteban, recibí una llamada de Daniel. «Mamá, necesito contarte algo». Su voz sonaba seria. «¿Qué pasó?». «Es sobre papá». Se me hizo un nudo en el estómago. «¿Está bien?». «Sí». «Bueno, físicamente sí, pero está muy mal emocionalmente. Lo fui a visitar hace unos días. Mamá, su departamento es deprimente. No tiene casi muebles. Está solo. No come bien. Se ve destruido». Sentí una punzada en el pecho. «¿Por qué me lo dices, hijo?». «Porque pensé que debías saberlo. No te lo digo para que hagas algo, solo pensé que debías saber. ¿Tú lo estás ayudando?». «Trato. Voy a verlo cuando puedo. Le llevo comida. Hablamos. Pero es difícil, mamá. Es difícil ver a mi papá así». «Lo sé, hijo. Lo siento. No tienes por qué sentirlo». Él se puso en esa situación. Esa noche no pude dormir, pensando en Esteban, pensando en el hombre que una vez fue, el padre de mi hijo, el abuelo de mis nietos. No sentía amor por él. Eso se había ido hacía mucho tiempo, pero sentía compasión. Compasión por un hombre que había destruido su propia vida por tomar malas decisiones. A la mañana siguiente hice algo que nunca pensé que haría. Llamé a Esteban. «¿Paola?», contestó sorprendido. «Hola, Esteban. Daniel me contó que no estás bien». Hubo un silencio. «Estoy sobreviviendo». «¿Has comido hoy?». «No mucho. No tengo mucha hambre últimamente. Voy a llevarte comida. Prepararé algo y pasaré por tu departamento». «No tienes que hacer eso, Paola. Lo sé, pero lo voy a hacer de todas formas». Colgué antes de que pudiera decir algo más. Pasé la mañana cocinando. Preparé arroz, pollo guisado, frijoles, tortillas, todo lo que a Esteban le gustaba. No lo hacía por amor, lo hacía por humanidad, porque a pesar de todo lo que había pasado, él seguía siendo el padre de mi hijo, y no podía quedarme de brazos cruzados viéndolo destruirse. Cuando llegué a su departamento, toqué la puerta. Esteban abrió, y lo que vi me rompió el corazón. Estaba mucho más delgado, tenía ojeras profundas, la ropa le quedaba grande, el departamento detrás de él estaba oscuro, vacío. «¿Paola?», dijo con voz quebrada. «Traje comida», dije simplemente. Entré, puse las cosas en la cocina. No había casi nada, solo una mesa pequeña, una silla, un refrigerador vacío. «Siéntate», le dije. Preparé un plato, se lo serví. Me senté frente a él. «Come». Él empezó a comer, despacio, en silencio. Yo solo lo observaba. Cuando terminó, levantó la vista. «Gracias», dijo con lágrimas en los ojos. «De nada. ¿Por qué hiciste esto? Después de todo lo que te hice. Porque aunque ya no te amo, aunque ya no quiero estar contigo, todavía puedo ser compasiva, todavía puedo ser humana». Esteban empezó a llorar. No eran sollozos, eran lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas. «He perdido todo, Paola. Todo. Mi familia, mi trabajo, mi dignidad, mi felicidad. Y es mi culpa. Todo es mi culpa». «¿Sí? ¿Es tu culpa? Pero puedes aprender de esto. Puedes cambiar. Puedes ser mejor. ¿Crees que algún día pueda recuperar algo de lo que perdí?». «No sé, Esteban. Eso depende de ti. Depende de las decisiones que tomes de ahora en adelante». Me levanté. Dejé los recipientes con comida en el refrigerador. «Aquí hay comida para varios días. Come bien. Cuídate. Y busca ayuda. Ve a terapia. Habla con alguien. No puedes seguir así».
¿Volverás? No. Esto es todo lo que puedo hacer. El resto depende de ti. Caminé hacia la puerta. Paola, me llamó. Me volteé. Gracias, por esto, por todo, por ser mejor persona de lo que yo fui. Asentí y salí. Mientras manejaba de regreso a casa, pensé en todo lo que había pasado, en cómo el karma había alcanzado a Esteban y a Margarita. Esteban había perdido su familia, su reputación, su paz. Margarita había perdido a su hija, su dignidad, y al hombre por el que había sacrificado todo. No había sido una venganza que yo hubiera planeado. Había sido la vida cobrando sus deudas, y yo había salido de todo esto más fuerte, más sabia, más yo. Esa noche me senté en mi jardín. Las flores que había plantado estaban en plena floración, hermosas, vibrantes, llenas de vida, como yo. Y por primera vez en mucho tiempo, sonreí, una sonrisa genuina, completa, porque había sobrevivido. No solo había sobrevivido, había florecido, y mientras miraba las estrellas en el cielo nocturno, supe con certeza que mi historia no terminaba con dolor y traición, terminaba con redención, con paz, con un nuevo comienzo. Y eso era más de lo que muchas personas lograban. Alguna vez me llamó loca por sospechar. Años después, vi ese mismo vacío en su mirada mientras estaba solo en aquel departamento. La vida siempre cobra sus deudas. ¿Has visto cómo el karma hace justicia en tu propia vida? Comparte tu historia en los comentarios. Han pasado 3 años desde aquel día en que abrí la puerta de mi habitación y vi a Esteban empacando sus maletas con Margarita. 3 años que se sienten como toda una vida. Hoy tengo 61 años. Y puedo decir con certeza que soy más feliz ahora que en cualquier otro momento de mi vida. No es una felicidad ruidosa, no es una felicidad de grandes eventos o logros extraordinarios, es una felicidad tranquila, profunda, la felicidad de conocerme a mí misma, de respetarme, de amarme. Todas las mañanas me despierto en mi casa, esa casa que una vez compartí con Esteban, pero que ahora es completamente mía. La he redecorando poco a poco. Ya no hay fotografías del matrimonio en las paredes. Ahora hay cuadros que yo misma pinté. Hay fotografías de mis nietos, de mis amigas, de los lugares que he visitado. Porque sí, he viajado. Algo que nunca hice con Esteban porque siempre decía que no teníamos dinero o que no era el momento. He ido a Oaxaca, a San Miguel de Allende, a Puerto Vallarta, a veces sola, a veces con mis hermanas, a veces con mis amigas. Y en cada viaje he descubierto una parte de mí que había estado dormida. La librería donde trabajo se ha convertido en mi refugio. Paso mis días rodeada de libros y de gente que los ama. Hago recomendaciones, organizo clubes de lectura, escucho historias. Y a veces, cuando una mujer entra con esa mirada perdida que yo conocía tan bien, le preparo un té y la escucho. Porque sé lo que es sentirse rota, sé lo que es sentir que tu vida se acabó. Y también sé que no es verdad, que la vida no se acaba cuando un hombre se va, que la vida apenas empieza cuando decides que tú importas. Mis nietos son mi alegría. Sebastián tiene 8 años ahora, Sofía tiene 6, y Daniel y Lucía acaban de tener otro bebé, una niña. La llamaron Paola. Cuando Daniel me dijo el nombre, lloré. Lloré de felicidad, de orgullo, de amor. Mamá, queremos que lleve tu nombre porque eres el ejemplo de lo que queremos que sea. Una mujer fuerte, valiente, que no se rinde, me dijo. No hay palabras para describir lo que sentí en ese momento. Daniel y yo estamos más unidos que nunca. Él me llama todos los días. Me visita con frecuencia, me incluye en todo. Y Lucía se ha convertido en la hija que nunca tuve. Ella también sanó, poco a poco. Perdonó a su mamá, aunque su relación nunca volvió a ser la misma. Señora Paola, usted me enseñó que perdonar no significa olvidar, y que poner límites no es ser mala persona, es cuidarse, me dijo una vez. Me contó que Margarita vive ahora en Querétaro, lejos, sola, trabaja en una oficina, vive en un departamento pequeño, ve a Lucía 1 o 2 veces al año. Está bien, creo, me dijo Lucía. No es feliz, pero está sobreviviendo. No sentí satisfacción al escuchar eso. Solo tristeza, tristeza por una mujer que sacrificó tanto por tan poco. Y Esteban sigue en la ciudad, vive en ese mismo departamento. Su negocio mejoró un poco, recuperó algunos clientes. No es lo que era antes, pero sobrevive. Daniel lo ve de vez en cuando.
Me cuenta que está mejor, que está yendo a terapia, que está tratando de ser mejor persona. ¿Y está solo?, le pregunté una vez. Sí, mamá. Está solo. Creo que entiende que necesita estarlo, que necesita aprender a vivir consigo mismo antes de intentar estar con alguien más. Yo no lo he vuelto a ver desde aquel día que le llevé comida, y está bien así. A veces me pregunto si piensa en mí, si se arrepiente de sus decisiones, si se imagina cómo hubiera sido su vida si no me hubiera traicionado. Pero son solo pensamientos pasajeros. Ya no me quedo atrapada en ellos. Porque la verdad es que su vida ya no es mi problema. Y la mía es hermosa. Esta mañana desperté temprano. Preparé café. Ese café de olla con canela que tanto me gusta. Me senté en mi jardín. El sol apenas estaba saliendo. El cielo estaba pintado de naranjas y rosas. Las flores que planté hace 3 años han crecido tanto. El jardín está lleno de color, de vida. Y mientras tomaba mi café, pensé en todo lo que he aprendido. Aprendí que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Aprendí que perdonar no es olvidar, es soltar. Aprendí que puedes amar a alguien durante 30 años y aún así tener el valor de dejarlo ir cuando te lastima. Aprendí que la traición dice más de la persona que traiciona que de la persona traicionada. Aprendí que el karma es real, que la vida tiene una forma misteriosa de equilibrar las cosas, que las malas decisiones tienen consecuencias, y que esas consecuencias no siempre vienen de afuera, a veces vienen de adentro, de la culpa, del arrepentimiento, del vacío de haber perdido algo valioso. Aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo, que a los 58 años puedes descubrir quién eres realmente, que puedes reinventarte, que puedes florecer. Y aprendí que la felicidad no depende de tener a alguien a tu lado. La felicidad depende de estar bien contigo misma. Mi vida ahora está llena de momentos pequeños que me traen alegría. El abrazo de mis nietos, la risa de mis amigas en el café del domingo, el olor a libros nuevos en la librería, el sabor del chocolate caliente en las tardes frías, el silencio de mi casa, un silencio que ya no se siente vacío, sino lleno de paz. La música que pongo mientras cocino, boleros viejos que me hacen recordar que he vivido, que he amado, que he perdido, pero que sigo aquí. A veces, muy de vez en cuando, pienso en aquella Paola que estaba parada en la puerta de su habitación, viendo cómo su mundo se derrumbaba, y quisiera poder abrazarla, decirle que va a estar bien, que va a doler mucho, pero que va a sobrevivir, y no solo eso, que va a crecer, que va a sanar, que va a florecer de maneras que nunca imaginó, que la versión de ella misma que está del otro lado del dolor es más fuerte, más sabia, más completa de lo que jamás fue. La semana pasada pasó algo que me hizo sonreír. Estaba en la librería organizando unos libros cuando entró una mujer. Tendría unos 55 años, ojos tristes, hombros caídos. «Disculpe», me dijo con voz temblorosa. «¿Tiene algún libro sobre cómo superar una traición?» La miré a los ojos y vi mi reflejo de hace 3 años. «Sí», le dije con una sonrisa amable. «Tengo varios. Pero antes de mostrártelos, ¿quieres un café?» Ella pareció sorprendida. Bueno, si no es mucha molestia». «No es ninguna molestia». Preparé 2 tazas de café. Nos sentamos en el pequeño rincón de lectura de la librería. Y ahí, durante 1 hora, ella me contó su historia. Su esposo le había sido infiel, con su mejor amiga. Llevaban 2 años engañándola. Se acababa de enterar. Era mi historia, con diferentes nombres, pero era mi historia. Cuando terminó de hablar, estaba llorando. «No sé cómo voy a superarlo», sollozó. «Siento que me voy a morir, que mi vida se acabó». Le tomé la mano. «Tu vida no se acabó. Lo sé porque yo pasé por lo mismo. Y mírame, estoy aquí, estoy bien, estoy feliz. ¿De verdad? ¿De verdad se puede superar? Sí, no será fácil. No será rápido, pero sí se puede. Si yo pude, tú también puedes». Le conté mi historia, no toda, solo lo suficiente para que supiera que entendía su dolor. «¿Y qué hago ahora?», me preguntó. «Ahora te permites sentir. Llora todo lo que necesites llorar. Enójate todo lo que necesites enojarte. Pero cuando estés lista, cuando el dolor empiece a calmarse, empieza a buscar quién eres tú sin él. Empieza a recordar que existías antes de él y que seguirás existiendo después de él. ¿Y el perdón? ¿Cómo perdono algo así? Perdonas cuando estés lista, no antes, y lo haces por ti, no por él.
porque el resentimiento es un veneno que solo te hace daño a ti. Pero perdonar no significa olvidar, no significa volver, significa soltar, significa dejar de cargar con ese peso. Ella se secó las lágrimas. Gracias, de verdad, gracias por escucharme, por darme esperanza. Para eso estamos las mujeres, para sostenernos unas a otras. Cuando se fue, me quedé pensando en esa conversación, y me di cuenta de algo. Mi dolor no había sido en vano. Todo lo que había pasado, todo lo que había sufrido, me había convertido en alguien que podía ayudar a otras mujeres, alguien que podía ser luz en su oscuridad, y eso le daba sentido a todo. Esta tarde, mientras escribo estas líneas en mi diario, miro por la ventana. El sol está cayendo, el cielo está pintado de colores hermosos, mi café de olla está tibio en la mesa, huele a canela y a hogar. Escucho a los pájaros cantando en el jardín. Y siento una gratitud profunda, gratitud por haber sobrevivido, gratitud por haber aprendido, gratitud por estar aquí, ahora, siendo esta versión de mí misma. No sé qué me depara el futuro, no sé si algún día volveré a amar, no sé si volveré a confiar en alguien de esa manera. Y está bien no saberlo, porque aprendí que no necesito tener todas las respuestas, solo necesito tener paz, y paz es exactamente lo que tengo. Si alguien me preguntara, Paola, ¿valió la pena todo ese dolor? Respondería, el dolor nunca vale la pena, pero lo que aprendí del dolor, eso sí valió la pena, porque ese dolor me enseñó a valorarme, me enseñó a ponerme límites, me enseñó que puedo estar sola sin sentirme sola, me enseñó que la traición de alguien más no define mi valor, y me enseñó que puedo levantarme una y otra vez, sin importar cuántas veces me tumbe la vida. A las mujeres que estén escuchando esta historia, a las mujeres que estén pasando por algo similar, quiero decirles algo. Sé que duele, lo sé que sientes que tu mundo se acabó, que nunca volverás a ser feliz, que nunca volverás a confiar, pero te prometo que sí vas a ser feliz otra vez, sí vas a confiar otra vez, sí vas a amar otra vez, pero primero tienes que amarte a ti misma, tienes que recordar que eres valiosa, que eres suficiente, que mereces respeto, lealtad, amor verdadero, y si alguien no puede darte eso, si alguien elige traicionarte, engañarte, lastimarte, esa persona no te merece, punto. No importa cuántos años pasaron juntos, no importa cuánto invertiste en esa relación, no importa cuánto lo amas, si esa persona no te valora, déjala ir. Y sé que es difícil, lo sé, porque yo también lo viví, pero del otro lado de ese dolor, del otro lado de esas lágrimas, del otro lado de esa traición, hay una vida esperándote. Una vida mejor, una vida donde tú eres la protagonista, una vida donde tú decides, una vida donde tú importas, y esa vida es hermosa. Así que no te rindas, no dejes que el dolor te destruya. Úsalo, aprende de él, crece a través de él. Y cuando estés lista, cuando hayas sanado, comparte tu historia, porque tu historia puede ser la luz que alguien más necesita para salir de su oscuridad. Yo estoy aquí hoy, a mis 61 años, feliz, en paz, completa. No porque encontré a otro hombre que me completara, sino porque me encontré a mí misma y descubrí que yo sola ya estaba completa. Siempre lo estuve, solo necesitaba recordarlo. Y si mi historia ayuda a una sola mujer a abrir los ojos, si mi historia le da fuerza a una sola mujer para levantarse, si mi historia le muestra a una sola mujer que sí se puede, entonces todo, absolutamente todo lo que pasé, habrá valido la pena. Gracias por escucharme hasta el final. Gracias por permitirme compartir mi historia contigo. Y recuerda, eres más fuerte de lo que crees, eres más valiosa de lo que imaginas, y mereces ser feliz. Siempre. Con todo mi corazón, Paola Cervantes. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día, una mujer, una lección de vida. Comparte esta historia con alguien que amas. A veces, una historia así puede cambiar todo un día. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.